Saludos amigos, continuamos con el desarrollo de Ojalá y esta vez vamos a hablar de salud y de salud cardiovascular. Nos acompaña el doctor Javier Cabo Salvador, cirujano, egresado de Harvard, director del área cardiovascular del Hospital La Paz de Madrid, también un cirujano que opera no solamente en España, sino también en Alemania, Estados Unidos, y tengo entendido que en Medio Oriente también. Él es de lo que va a operar allí a Doha o algún lugar de esto. De manera que estamos hablando de un científico de esta área que queremos compartir algunas de sus experiencias. Y quisiera, una vez saludándote, Javier, por acompañarnos aquí en Ojalá, que nos hable un poquito de trasplantes cardiovasculares. Sé y tengo la información de que fuiste el primer cirujano que hizo trasplante neonatal en España y que también fuiste quien inauguró el trasplante instalando corazones artificiales. Ajá. Así es que bienvenido a Ojalá y empecemos por aquí. Muy bien, pues muchas gracias primero por invitarme a participar en este programa. Y sí, efectivamente hice el primer trasplante cardíaco en el recién nacido en España, en el año 94, después de formarme pues, en la parte de trasplantes cardíacos neonatales en la Universidad de Loma Linda, en California. Creé la primera unidad de trasplantes cardíacos de España a raíz de ese trasplante y ahora ya prácticamente es una técnica rutinaria. Se hacen muchos trasplantes cardíacos tanto en el periodo neonatal como trasplante cardíaco general en España, más de 400 trasplantes al año. 400 trasplantes anuales. Después, posteriormente, empecé con las técnicas de corazón artificial, debido a que bueno, pues cada vez hay menos donantes cardíacos, y realicé la primera implante de un corazón artificial externo. También fue en un niño de 5 años. Estuvo con su corazón externo durante 8 meses y a los 8 meses, como todavía seguía afectado su corazón primitivo, que no se lo había quitado, le sometí a un trasplante cardíaco y bueno, pues se recuperó todo muy bien. Para hacer trasplantes se necesita disponer de corazones. Correcto. ¿Cómo funciona en España este sistema de captación de corazones para trasplantes? Funciona muy bien. La parte más importante de los trasplantes es que haya conciencia social de donantes. Entonces, en España hay una organización, la Organización Nacional de Trasplantes, que su misión es coordinar todos los donantes que surgen de los diferentes hospitales. Bueno, ahí estamos viendo una cirugía, pero eso no es el trasplante, ese es el primer corazón artificial externo. Era un paciente, sé que se está viendo ahí, un paciente que estaba en fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, y entonces la única solución, no tenía posibilidades de un trasplante ortotópico, es decir, un trasplante de corazón donante, porque tenía problemas también metabólicos, hepáticos y renales, y lo que se le hizo fue colocarle un corazón externo, para posteriormente ponerle... Ese es el corazón externo. Ese es el corazón externo después del niño, el primer que se hizo, un niño de 5 años. Era un corazón biventricular, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y se ve cómo está funcionando. Y es una técnica bueno, pues muy efectiva, porque pues, personas que no pueden vivir, se están muriendo, y de esta manera pues, bueno, pues pueden, hasta que pones el corazón ya interno directo, le haces un trasplante cardíaco, pueden seguir viviendo. Pueden seguir viviendo durante más tiempo. Bueno, el niño se iba a su hamburguesa, a tomar hamburguesas. Iba después de la cirugía con el corazón artificial. No sé si hay un pequeño vídeo ahí pequeño que lleva él su consola directa y iba paseando por el hospital. Muy bien, eso que estamos mirando, esa imagen ahí, tiene la consola, como tú dices, que acompaña al niño. Sí, correcto. ¿Verdad? Que tiene el sistema de bombeo acompañante. Ajá. Sí, el corazón externo ese lo que tiene son neumáticos, es decir, tiene aire por aire, se va haciendo la contracción del ventrículo y se programa la secuencia como quieras que actúe el corazón externamente. Tiene una computadora, una digamos, computadora, sí. Que la frecuencia cardíaca se modula en función del nivel de actividad que el niño de lo que tenga la capacidad del niño o de la persona, ¿no? De la Exacto. superficie corporal, lo que necesite bajo de gasto cardíaco y demás. Ajá.
Bueno, doctor, en materia de investigación, desarrollo científico en el área suya y de formación, ¿cuáles son los elementos quizás más determinantes de los niveles de excelencia que muestra la medicina española? Ajá. Bueno, yo creo que la parte más importante para que todo esto funcione es que se cree un equipo realmente. Es decir, que no haya individualidades, sino que se cree un team perfecto y que todos participen, que cada uno sepa qué papel tiene en el programa que se está haciendo, y después ser generosos. Siendo generoso me explico. Yo he creado un clúster tecnológico de desarrollo, y en ese clúster tecnológico, por ejemplo, pues para cirugía de remodelado ventricular, pues participa tanto mi equipo de investigación como el Ministerio de Defensa de España, con ingenieros navales, la Universidad de Montpellier, de París, la Universidad de Toulouse, sobre todo porque hacemos mucha modelización matemática. Es decir, que es luego un trabajo de mucha gente, ¿no? Mucha gente, y que si quieres hacer solo las cosas es muy difícil porque sobre todo si quieres un gran desarrollo necesitas de mucha experiencia, y una persona sola es muy difícil que tenga tanta experiencia como para poder desarrollar. Entonces ahora lo que estamos investigando es sobre corazones artificiales biónicos, es decir, biológicos. Yo creo que es el futuro ese. Es decir, lo que hacemos es corazones que no sirven, corazones de trasplante que se han quitado, es decir, lo que se llama el trasplante dominó. Es decir, si yo necesito un trasplante cardíaco, mi corazón está deteriorado, otra persona me da el corazón suyo, donante, para ponérmelo en mí, y yo mi corazón, que ya no sirve, le hago la técnica de descelularización, es decir, le quito las células, todas las células a ese corazón, queda solamente la matriz de colágeno, y posteriormente en esa matriz de colágeno se inyectan células madre y se crea otro nuevo corazón. Es decir, ese es el futuro que yo veo. Cuando usted se refiere, en una entrevista que tengo aquí, a nuevos paradigmas en términos sanitarios, ¿en qué medida también esa experiencia española y esos paradigmas que se requieren, nuevos, pueden servirnos a nosotros, en tanto también en la formación de los profesionales y en la calidad del servicio sanitario a la población? Bueno, hoy en la entrevista a lo que me refiero es a los cambios de paradigma en los modelos de gestión sanitaria. La gestión sanitaria es fundamental para la sostenibilidad de cualquier sistema nacional de salud, porque los recursos son limitados, cada vez hay más tecnología, estamos hablando de corazones artificiales, estamos hablando de una serie de dispositivos que son caros, tanto la investigación como luego la adquisición y la compra, y los recursos son limitados. Entonces, si no hay una buena gestión sanitaria, es muy difícil sostener unos programas. Por otro lado, la humanidad evoluciona. Entonces, cada vez hay más longevidad, cada vez hay más pacientes crónicos, pluripatológicos, y generalmente todos los sistemas sanitarios, incluso el español, los sistemas sanitarios están enfocados a gestión y tratamiento de pacientes agudos, no de pacientes crónicos. Los primeros que han empezado a darse cuenta de este problema han sido los americanos, ¿no? Y están empezando a hacer nuevos modelos de gestión de pacientes crónicos. Nosotros tenemos un modelo de gestión sobre todo de pacientes que es gestión sociosanitaria. Es decir, que el eje de la gestión sea el paciente, que un paciente que tenga un problema cardíaco, un problema renal, un problema pulmonar, no tenga que estar deambulando por los hospitales de consulta en consulta, sino que el eje sea el proceso ese y se atienda ese proceso, que no haya reduplicación de pruebas, que haya una gestión por procesos. Y al final, ¿qué hay? Al final hay eficiencia, es decir, menos costes, y al final hay calidad asistencial. Y ese es lo que llamo yo el paradigma que hay que empezar a hacer, de gestión de pacientes crónicos. Para desarrollar ese paradigma hay que tener el perfil epidemiológico de las poblaciones, que es a lo que te refería inicialmente. Ese perfil nos va diciendo las patologías más frecuentes y
nos da incluso indicaciones de los factores sociales a los que te refieres, porque siempre vienen acompañados en ese sentido. La medicina antes en las dolencias cardíacas, en estos países que estaban mediados por infecciones esencialmente, era muy frecuente los daños valvulares cardíacos, precisamente. La fiebre reumática. Esa fiebre reumática. Eso, en la medida en que ha ido remitiendo, ya vamos entrando en otros factores ya más complejos. Al futuro, ¿qué papel jugaría elementos tecnológicos como la nanotecnología, por ejemplo, en los desarrollos que vamos a tener en las próximas décadas en el campo cardiovascular? Muchísimo. La nanotecnología es el futuro, que ya digo yo, el futuro actual. Vamos a ver, lo que se está trabajando mucho sobre nanotecnología es, por ejemplo, si yo tengo a todos los niveles, incluso el más aplicable quizás sea la cancerología, el problema del cáncer. Si yo tengo un cáncer detectado, sabemos que por 10 elevado a 6 millones de mitosis, de diferenciaciones celulares, hay una célula cancerígena. Sí. Vale, es decir, todos estamos aquí ahora produciendo células cancerígenas, pero nuestro sistema inmunitario las reconoce como tal y las elimina. ¿Qué pasa? Si hay una deficiencia, un sistema inmunitario está débil, no la reconocemos, entonces esa célula empieza a crecer. Empieza a crecer, ¿y qué diferencia tiene? Que la célula tumoral no muere, a diferencia de las otras células. Sigue viva siempre. Bien, si yo detecto, aquí lo importante es tener elementos detectores precoces del cáncer, que es lo que se está descubriendo ahora. Si yo detecto que hay una zona que es cancerígena, con la nanotecnología puedo ir directamente, igual que lo estamos haciendo en cirugía, en la parte de cardiología, con las arritmias, es decir, la navegación, es decir, llevar la zona donde tú quieras del cuerpo. Un dispositivo nanotecnológico lo puedo llevar a la célula última distante donde quiera, con una carga de quimioterapia, va a esa célula, la destruye y no lesiona para nada el resto. Eso es el futuro. Es cada vez menos invasivo. Menos invasivo, más selectivo, que se necesita mucho desarrollo tecnológico en desarrollos de investigación. Es decir, el por qué, cuándo se produce. Esa es la parte importante. La nanotecnología está, desde luego, cambiando todas las estructuras sanitarias. La robótica también. Cardiovascularmente, la ciencia ha dejado, digamos, la relación con otros corazones animales. Me explico. En algún momento escuché o vi algo que hacía referencia a las semejanzas entre el corazón humano y el corazón del cerdo. Sí. Y bueno, ahí había una área de investigación que no sé hacia dónde ha desembocado. ¿En qué medida? A la gente no le gusta esta similitud, porque se ve, no le gusta... Sí, no, pero realmente el corazón del cerdo es el que más se parece al corazón humano. Yo participé en los años 90 en la Universidad de Loma Linda, en California, en un programa, allí era el centro de los trasplantes cardíacos neonatales, en unas patologías que eran muy complejas, que era el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, y como había muy pocos corazones donantes en el neonato pues hay poco, hay un problema de tamaño, y ya no solamente que haya un corazón, sino que tiene que ser casi del mismo tamaño. Yo he tenido veces que al hacer un trasplante cardíaco en el periodo neonatal, tener que abrir las dos cavidades pleurales porque el corazón era demasiado grande. Vale. Entonces allí se inició un programa muy interesante que era el trasplante de seno injerto, de babún, de mono. Y de hecho yo participé en el primer trasplante de corazón de babún en el ser humano, en una niña. Eso se ha abandonado. ¿Por qué se ha abandonado? Por el problema de los virus retrodentales. Por ejemplo, a esa niña se le puso el corazón del mono. Por cierto, que estuvimos amenazados de muerte por la Sociedad Protectora de Animales, por haber puesto un corazón de mono en un humano. Y después, a largo plazo, desarrolló una encefalopatía vírica por los virus, es el problema que tienen las diferentes especies.
Pero bueno, se sigue investigando sobre senotrasplantes. No hay un paradigma como el nanotecnológico que haya dejado atrás, digamos, esa línea. Bueno, yo creo que la línea va más ya por lo que dije de la decelularización, implante de células madre, incluso se está hablando de crear corazones organoides por impresoras 3D, inyectando células madre en vez de tinta. Se está trabajando en eso. El problema son los capilares, es decir, se han desarrollado en la Universidad de Berlín, donde yo participo también, se han desarrollado corazones a través de impresoras, lo que pasa que los grandes vasos sí se logran. Pero todo es cosa tecnológica, es decir, igual que se ha llegado a la Luna, pues se podrá llegar a esto, ¿no? Pero los vasos más pequeñitos distales es muy difícil y se obstruyen. Pero vamos, las líneas van por ahí, el desarrollo. ¿Qué le impone la longevidad humana al organismo humano? ¿En qué medida el hombre puede trasplantarse un corazón, pero al final de cuentas, si tiene 80, 90 años, es un ser humano de esa edad? ¿Qué relación hay? Es muy interesante. Yo ahora estoy participando mucho en ese tema, precisamente, con una universidad nueva que es la Singularity University. Es una universidad del Silicon Valley. Es una universidad creada por Google y la NASA, y yo estoy trabajando con ellos en lo que se llama precisamente la muerte de la muerte, fíjate el concepto, y el rejuvenecimiento celular. Nosotros, el ser humano cuando nace, tiene un reloj biológico que le marca, aunque no lo creamos, tenemos un reloj biológico que nos dice cuándo exactamente vamos a dejar de vivir. ¿Y dónde está ese reloj biológico? Está en los cromosomas. ¿Y en qué parte de los cromosomas? En la parte distal del cromosoma, en el telómero. Entonces el telómero tiene una sustancia, una enzima, que es la telomerasa. Cada vez que estamos nosotros regenerando las células, que estamos continuamente regenerando células, la telomerasa va disminuyendo su capacidad. Y a partir, aproximadamente, se está comprobando que a partir aproximadamente de los 30 años empieza el envejecimiento ya. ¿Y qué pasa? Las mitosis celulares se van enlenteciendo porque el telómero se va cortando. Y ahí empieza ya todo el problema de arrugas, de pérdida de visión, etc. Se ha investigado mucho, sobre animales. Entonces tú puedes tener ratones que tengan vidas de Matusalén para la edad de los ratones. Es decir, ratones que pueden estar viviendo 10 años, que eso serían pues 1000 años humanos, inyectando telomerasa. ¿Qué problema hay otra vez? El problema de los cánceres. Es decir, la telomerasa lo que te da son más multiplicaciones celulares. Entonces, cada vez estás produciendo más células y tienes más posibilidades de que una de esas células sea cancerígena. En el momento que haya una detección precoz de los cánceres, por supuesto, estoy convencido que el tratamiento de la telomerasa en el ser humano existirá y pues estaremos jóvenes eternamente. Otro de los elementos claves de este proceso tiene que ver con la robótica. En cirugía cardiovascular, ¿qué de nuevo hay en materia de robótica? Habitualmente lo más cercano que hay en este campo es cuando se empezó las intervenciones cardíacas para establecer daños vasculares a nivel del corazón, pero ¿a qué nivel estamos hoy en el uso de las nuevas tecnologías robóticas en cirugía cardiovascular? Está avanzándose muchísimo, muchísimo. Yo puedo estar, por ejemplo, en un centro donde haya una cirugía robótica, por ejemplo, puedo estar en Estados Unidos operando y el paciente puede estar en los Emiratos Árabes, como de hecho sucede. A nivel cardíaco hay unas técnicas, sobre todo muy interesantes a nivel de cirugía robótica, que es la reparación valvular. Es decir, cirugías mínimamente invasivas en que es lo que estábamos hablando antes. Un paciente tiene un problema cardíaco, reumático, de una válvula, la válvula mitral o la válvula aórtica, lo más sencillo es quitar esa válvula, tirarla y ponerle una mecánica o una biológica. Pero claro, ya estás produciendo una lesión que va a ser ya continuamente por vida, va a tener que tener recambios valvulares. Hay técnicas más complejas que son las cirugías de reparación valvular. Llevan más tiempo, son más delicadas, más difíciles de aprender. Y hay unas técnicas específicas que puedes hacer con cirugía robótica, que son súper exactas. Haces la plastia mitral y por medios no invasivos, es decir, que el paciente puede llegar con un problema de una insuficiencia mitral severa,
a través de mini incisiones, mini toracotomías, puedes hacer la cirugía robótica a distancia y el día siguiente pues estar en su casa. Es decir, que eso es un cambio espectacular. Y no tener que someterse a una apertura externa, circulación extracorpórea, parada cardíaca, que eso conlleva pues, un posoperatorio más largo y más costoso. Sí. Y más costoso. Un elemento clave de todo este proceso, bueno, que tiene mucho que ver con hábitos, son los ateromas, por ejemplo, que se forman tanto a nivel vascular, propiamente intracardíaco, pero, digamos, en aorta, la pulmonar y estas arterias cercanas al corazón. ¿Qué tanto se ha avanzado para remoción de ateroma de ese tipo o reducir los efectos de estrechamiento que ellos van produciendo en pacientes que tienen o por hábitos alimenticios o por razón genética de hiperlipidemia familiar y cosas por el estilo? Sí. Hombre, está muy avanzado todo el tema de las estatinas. Las estatinas a nivel de actuación sobre el colesterol, ya estamos en la cuarta generación de estatinas, es decir, que son muy selectivas, van sobre todo con las fracciones de colesterol más peligrosas, que son las de baja densidad y muy baja densidad, las VDL y las LVDL, dejando las de alta densidad, las HDL, que son las, por así decirlo, cardioprotectoras, y está bastante avanzado, es decir, que con unos controles, yo diría que anuales, de una analítica para ver qué niveles de colesterol tienes, qué índice aterogénico tienes, se podría hacer muchísima medicina preventiva y evitar que haya pues, la cantidad de infartos que hay, la cantidad de lesiones, porque la producción de los ateromas, como tú muy bien dices, tiene una parte genética y una parte de hábitos alimentarios, y sedentarismo, y todo eso, lo favorece. Y se ve que bueno, pues la evolución del ser humano cada vez es estar más estático, es decir, que Así es. coger el coche para ir a la esquina, es decir, que ya no se camina. Andamos cada vez menos, ¿no? Es decir, subir en ascensor en vez de subir escaleras. Y yo creo que un control analítico para ver en qué situación estás y luego un tratamiento con estatinas, eso disminuiría muchísimo la mortalidad. Eso es la parte de los hábitos, pero una vez instalado un ateroma, ¿qué se puede hacer? Pues estatinas. Estatinas y no hay, pero una vez el ateroma está puesto allí, no hay manera de que quirúrgicamente remover. Sí, pero vamos a ver, pues si tienes un ateroma, el ateroma de por sí no te va a producir una lesión que sea, por así decirlo, mortal, de necesidad, ¿no? Pues tendrás una placa de ateroma, pues como tienes un lunar. ¿Sabes? Doctor, ¿qué tan posible es que nuestras universidades tengan acceso a toda esta tecnología y conocimiento científico de punta y hacer, digamos, beneficiarios también a nuestras poblaciones? Darle acceso a la salud ya en ese nivel de reparación o de trasplante, etcétera. Dices a nivel de aprendizaje. A nivel de aprendizaje, ¿qué tan posible es la transferencia, digamos, de conocimiento? Sí, es fácil hoy en día, es decir, con el Internet de las cosas está a la orden del día, es decir, que puedes poner desde... Yo ahora, por ejemplo, estoy colaborando con un hospital aquí de la República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, y vamos a hacer una plataforma de telemedicina, es decir, una plataforma con mHealth, uHealth, en la que las personas que estén en una universidad en la República Dominicana pueden estar en contacto directo online con las personas que estén en la universidad europea, española o de Berlín o de Francia. Eso hoy en día es factible, es factible. Es decir, que lo importante es hacer convenios de colaboración, es decir, hacer trabajos, lo que se hablaba, un clúster cooperativo y que haya transferencia de información, transferencia de conocimientos, que haya parcelas de esa parte de investigación que se puedan desarrollar aquí. Es decir, que hay muchísimas posibilidades. Lo que hay que tener es una mente abierta y mente de, bueno, pues de colaboración y de decisión, como digo yo. Y de cara al futuro inmediato, ¿qué tanto se pueden reducir los costos? Se puede reducir muchísimo, pero muchísimo. Con una buena gestión
reduces de manera muy significativa los costes, pero muy significativa. Primero porque si hay una buena gestión, el resultado final, que tú cuando haces un proceso, y sobre todo un proceso asistencial, ¿qué buscas? El paciente entra, el case mix puede ser inmenso. Paciente, por ejemplo, un paciente con un infarto de miocardio puede tener diferentes edades, patologías asociadas, es decir, que hay miles de pacientes con el mismo diagnóstico. Cuando entran en un proceso asistencial, ahí se empiezan a actuar de diferentes estamentos, lo que llaman los grupos funcionales homogéneos. Primero, todo lo que es departamento de imagen, departamento de analítica, y al final hay un proceso o médico o quirúrgico, un procedimiento en ese proceso. Y lo que te interesa es que ese paciente que entra con un problema salga con ese problema resuelto y que la implicación de todos estos elementos que están en el proceso sea lo justo, que no haya nada añadido, que no dé valor añadido al proceso. Y si tú empiezas a hacer una gestión de ese proceso asistencial con metodología BQ, de gestión de procesos y gestión de costes, de manera matricial, tanto horizontal como vertical, vas viendo que hay cosas que son superfluas, las vas quitando, y eso ahorra muchísimo coste y da calidad, porque evita replicaciones de pruebas. Y al final, cuando tienes el producto final, vas a ver que es un producto que es muchísimo más económico que si no lo haces con gestión, y la Q que buscas al final, la calidad, la tienes, porque hay un seguimiento de ese proceso. Es decir, pero se ahorra muchísimo con una buena gestión. Precisamente en ese justo campo de la prestación del servicio que se da, y tiene que ver con gestión, el equipo que hablabas al principio, el paciente al entrar, por lo menos el modelo dominicano, habitualmente se da en que ruedan al paciente por diferentes especialidades y entonces se crean incluso superposición de estudios de imágenes y laboratorios que encarecen, como bien dicen. Encarece entonces, muchísimo. Un modelo de gestión debiera tener la acción multidisciplinaria alineada desde que el paciente entra hasta que sale con la mínima intervención o no repetición de todas esas pruebas que se están haciendo. Correcto, pero para eso tienes que formarte en gestión. Yo tengo un máster de gestión sanitaria que está, es decir, hay un ranking del mundo de másteres generales, de MBAs y demás, y tengo que decir, modestia aparte, que durante 5 años consecutivos es el único máster de gestión sanitaria que está dentro de la lista de los másteres elegidos. Es decir, que es un máster consolidado. Claro. Por cierto, que hay muchos egresados de la República Dominicana que hacen el máster conmigo durante 1 año en España, ese máster. Entonces, lo que es importante, y de acuerdo con Rafael, es las guías integradas asistenciales. Yo me he encontrado pacientes aquí en la República Dominicana que han venido a verme con infinidad de pruebas, pero infinidad de pruebas. Le digo, bueno, ¿pero esto para qué? Dice, no sé, me las iban pidiendo. Digo, y al final, ¿qué le han dicho? Dice, es que no me han dicho nada. Me han hecho muchas cosas, no sé si estoy bien, si estoy mal. Claro, no hay una guía integrada asistencial. Exacto. La van haciendo cosas, pero no hay una guía de ese proceso. Es decir, paciente que entra con un proceso tal, hay guías integradas, hay guías que están en las sociedades científicas ya pautadas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y eso es lo que hay que implementar dentro de los hospitales. Guías integradas asistenciales. Siempre se ha pensado que una de las debilidades, digamos, de nuestro sistema sanitario en general, está asociado al diagnóstico, que es un poco esto. De tal suerte incluso que he escuchado historias de gente que les mandan a hacer cantidad de imágenes, y cuando estas personas han decidido irse a Estados Unidos, digamos, y la gente ve esto y dice, pero esto no puede ser, porque ¿qué es lo que hay aquí? Mala calidad de la imagen, pero al mismo tiempo una gran incapacidad del médico que la recetó, digamos, que le indicó, de diagnóstico. Correcto. A mi madre le pongo el siguiente ejemplo. Una señora de 94 años, hace varios años, a alguien se le ocurrió que en vez de beber test, había que hacerle un cateterismo. Casi se muere antes de que le hicieran el procedimiento por razones obvias. Pero
cuando el médico sale, tuvieron que esperar 3 y 4 horas. Cuando él nos dice a mi hermano y a mí, dice, vengan a ver, siéntense aquí, miren el corazón de su madre. Y me dice, esta señora va a morir de cualquier cosa, nunca del corazón, porque tiene el corazón de una niña de 15 años. Digo, como demonios, la llevan a un procedimiento que era absolutamente innecesario. ¿Cómo vencer este obstáculo que todavía creo que sí está dado en nuestro sistema de salud? Pues yo creo que volvemos a la misma partida de inicial, eliminando el individualismo. El médico necesita trabajar en equipo. Entonces, si trabajas en equipo, es muy difícil. Lo que estoy diciendo yo lo que estoy intentando es que las decisiones, por ejemplo, del hospital con el que colaboro ahora, sean colegiadas. No sea una sola persona el que esté ahí con el poder de saber todo. No, te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Y tiene que ser varias personas que vean el proceso en sí y vas dirigiendo el proceso, pero en base de una manera colegiada. Es decir, que todos participan, todos saben realmente qué es lo que se está haciendo y por qué. No como lo que digo anecdóticamente, que me he encontrado personas que bueno, tú conoces también y me empiezan a dar pruebas y pruebas y digo, ¿pero esto por qué lo hicieron? Ah, no sé, y esta, pues si es que no hace falta hacer esto. Es decir, eso es lo que no se puede hacer. Así es. Bueno, el tiempo se ha vencido, Javier. Yo pienso que debiéramos tener una nueva oportunidad para que hablemos más en profundidad, no solamente en términos trasplantes, pero creo que aquí en el país es importante insistir en el tema valvular, que es muy importante. Pero al fin, muchas gracias por venir aquí. Ojalá. Es bueno reiterar, porque aunque el tiempo se venció, es bueno reiterar que el doctor Javier Cabo Salvador es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en cirugía cardiovascular por la Universidad de Harvard y máster en gestión sanitaria por la Universidad de Filadelfia, y que además es presidente de la Sociedad Internacional de Cirujanos Cardiovasculares y asesor del Ministerio de Sanidad. Decir que a este espacio, ojalá, pues les ha resultado particularmente honroso pues contar con su participación en su visita. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ahora tenemos ecos, ¿no? No se escuchan. No se oyen. No se mueva que todavía tenemos más. Lucas Vicen sigue con Ecomundo en unos minutos.